Ahora sí, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Contar un poco más, si no estamos tanto y no nos va a dar eso hoy. En primer lugar, un comentario. Habíamos puesto a las 10 de la mañana teniéndole al sol y fijaros, y yo creo que hoy, entre el día como está y algunos que se habrán despistado todavía con el cambio horario, pues estamos menos personas. De todas formas, vamos a hablar porque deberíamos de hablar una cuestión muy importante que se ha producido en esta semana. El día 17, el miércoles 17, el gobierno de la Junta de Andalucía y 4 sindicatos profesionales de la sanidad andaluza llegaron a un acuerdo de medidas para la sanidad pública andaluza. El acuerdo incluye muchas medidas que ahora las vamos a repasar, pero primero quería darle lectura a una valoración que ha hecho la coordinadora de Marea Blanca de Andalucía, que es donde tiene eco. Sí, vale. La coordinadora de Marea Blanca Andaluza, que es donde nosotros también nos hemos integrado en esta campaña de movilizaciones en defensa de la sanidad pública andaluza. Voy a darle lectura al comunicado porque así tenemos una base para analizarlo y para hablar y debatir lo que queramos sobre ese asunto. Lo leo: comunicado de la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca sobre los acuerdos de la Junta de Andalucía y Sindicatos del 17 de marzo. Estos acuerdos reflejan mejoras, aunque parciales, importantes para la actividad sanitaria de la atención primaria. Entre ellas hay que destacar: 1. La derogación del intento del gobierno actual de propiciar la privatización de la atención primaria. Además, tendría que cumplirse también el acuerdo firmado por Moreno Bonilla de retirar la posibilidad de uso de instalaciones sanitarias públicas por agentes privados, otra vía de introducir la privatización. 2. La continuidad de los 12.000 contratos falsos COVID hasta septiembre. 3. Una serie de ampliaciones de plantillas a corto o medio plazo para enfermería, fisioterapia, podología, salud mental y labores administrativas. 4. Revisión y disminución de los cupos de pacientes en todas las categorías. 5. Mejoras en la carrera profesional de los trabajadores y de los incentivos para puestos de difícil cobertura y otros. 6. Unificación de las urgencias y emergencias extrahospitalarias, por lo que supone para que la ciudadanía reciba una atención equitativa y homogénea en toda Andalucía. Bueno, estas medidas tienen su desarrollo, pero en el comunicado hace una enumeración de lo que recoge el acuerdo. Simplemente la definición. Continúo. Con respecto a estos logros, queremos manifestar que es evidente que se deben a la lucha continuada y confluente de la población civil, Mareas Blancas, Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, y de los profesionales sanitarios, comisiones y UGT y otros sindicatos de profesionales no sindicados, sindicatos y profesionales no sindicados, que han sabido articular a su alrededor a otras asociaciones ciudadanas, como FACUA, Asociación por Defensa de los Derechos Humanos, otras mareas, Barrios Hartos, ayuntamientos, otros sindicatos como SAT, CGT, USTEA, asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, asociaciones de jubilados y plataformas de jubilados, y partidos políticos excepto Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Este proceso de confluencia ha llevado a que la sociedad civil exprese con claridad que no está dispuesta a tolerar que continúe el deterioro, la privatización de la sanidad pública
impuestos por el actual gobierno andaluz. El pueblo andaluz ha demostrado que durante los últimos años, con movilizaciones crecientes, manifestaciones y otros medios de lucha, que no va a ceder en su defensa de la sanidad pública. Es un derecho que consiguieron nuestros mayores con su lucha y que no vamos a perder. Es algo que le debemos a las generaciones venideras. Dicho esto, deseamos aclarar que los logros presentes no van a ser suficientes para consolidar la deteriorada sanidad pública andaluza. Se trata de logros parciales. Lo primero que hay que decir es que estaremos atentos a que lo firmado hoy se cumpla. Debemos de tener claro que faltan muchas cosas más. Los incrementos de plantilla aprobados son todavía insuficientes para cumplir que cualquier andaluz sea atendido en atención primaria en 48 horas o menos. Que la atención sea duradera por la misma médica o médico y enfermera o enfermero. Y que se vuelva a restaurar la atención rural, incluida la urgente, y la función comunitaria de la atención primaria. Segundo, nada se ha acordado con respecto a los incrementos de plantilla de profesionales sanitarios públicos necesarios para que las listas de espera, para pruebas complementarias, para consultas, para otras especialidades y para cirugía estén en un rango aceptable y cumpla la ley, que es la única garantía para la no aparición de mortalidad tratable. 3. No se ha hablado de la disminución progresiva de lo ya privatizado o externalizado, dado que se acumula la evidencia científica que demuestra que esos procesos se acompañan de peor calidad asistencial y de aumento de mortalidad. Por todo ello, la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca llama a la población a aumentar la creación de núcleos organizados de Marea Blanca o de plataformas para la defensa de la sanidad pública en cada barrio y en cada pueblo de Andalucía, así como a continuar las movilizaciones para conseguir una sanidad pública fuerte y sin la amenaza constante del poder económico privatizador. Está firmado el 18 de mayo, Coordinadora de Marea Blanca Andaluza. Creo que el comunicado y la valoración es muy buena y muy exhaustiva, pero sí convendría detenernos en dos o tres cosas. Primera cuestión. Por fin, después de varios meses, el gobierno de Moreno Bonilla, el gobierno andaluz, se aviene a retirar lo que se le estaba pidiendo con las movilizaciones en toda Andalucía. Se aviene a retirar que la atención primaria inicie su camino de privatización, pudiéndose prestar por la sanidad privada, además con la utilización de los medios y las instalaciones de la sanidad pública. Eso en un primer lugar. En un segundo bloque existen la serie de mejoras que hemos ido mencionando. La renovación de los 12.000 contratos que os acordabais que hablábamos siempre. Estos 12.000 contratos vienen desde el COVID. Estos contratos fueron un refuerzo cuando desde la Administración Central, con motivo de la pandemia, tuvo que reforzar con recursos extraordinarios, tuvo que reforzar a todas las comunidades autónomas que son las encargadas de prestar la atención sanitaria, tuvo que reforzar para que se pudiera contratar más personal sanitario. Desde entonces, la sanidad pública andaluza, cada vez que ha tenido ocasión, ha ido despidiendo a esta gente. Luego, como no se prestaba un servicio en condiciones, iba recuperando, iba contratando. También, lo hemos denunciado muchas veces, iba recuperando a quien podía recuperar, porque ha habido sanitarios que han encontrado otro trabajo más estable en otras comunidades autónomas, incluso fuera del país, y cuando has querido recuperarlo, no lo has podido recuperar. Y luego le ha servido de excusa incluso para decir, si nosotros queremos contratar, pero es que no hay sanitarios. Que se dejen de hipocresía. Si quieres contratar, ¿para qué los despides? Por lo pronto fideliza a los que ya tienes allí, no digas que no hay sanitarios, por lo pronto fideliza. Bueno, pues estaba la espada de Damocles de que ahora le cumplía en junio el contrato y lo iban a despedir. Lo iban a despedir otra vez. Luego recuperarían porque tienen que dar vacaciones o no vacaciones o no sé qué, pero a saber a quién recuperarían y a cuánto recuperarían. Bueno, existe ese compromiso hasta septiembre. Fijaros
qué condiciones de trabajo. Hay el compromiso de no despedirlo ahora y mantenerlo hasta septiembre. Y eso lo tenemos que valorar como un logro. Eso por un lado. Otra serie de medidas de ampliación de plantilla, incluso la cuantifica el acuerdo en sí, ya decía que tiene detalles que aquí es solo la enumeración. Hablaba de cantidades de profesionales para fisioterapia, para salud mental, incluso hablaba de la cantidad de administrativos, no sé si eran 300 o 400 administrativos en toda Andalucía, para liberar a los profesionales sanitarios de tareas administrativas y que puedan dedicar tiempo a lo que es la parte de atención a la salud. En fin, una serie de mejoras que en un principio no dejan de ser un acuerdo, porque tendrán una implantación y una implementación progresiva y lenta. Progresiva y lenta. ¿Qué se desprende de este acuerdo? Primero se desprende que cuando mínimo lo que se hace es sujetar un poco el deterioro que se iba a producir de la sanidad pública andaluza, pero no hay una perspectiva de mejora. Imaginaros que lo que se pretende hacer es que no empeorara y que sigamos con la misma situación actual. Situación a todas luces insuficiente, deficitaria y de mala prestación de servicio y mala prestación de asistencia a los usuarios y a los pacientes. Entonces, no se debe de quedar ahí, se debe de implementar muchísimas más medidas para revertir las largas listas de espera, porque si no los 120 y tantos días que mencionábamos para intervenciones quirúrgicas y 140 y tantos para especialistas no van a bajar. Simplemente se ha sujetado el deterioro que se iba a producir aún mayor. Y una conclusión de esas cuestiones, una conclusión que la hemos dicho muchas veces como plataforma de pensionistas en la lucha de los pensionistas. Una conclusión. ¿Esto por qué se ha producido? ¿Esto por qué se produce? Si durante 3 o 4 meses, por más que se le decía en las movilizaciones, por más que se rechazaba en las movilizaciones, por más que los sindicatos en su parte negociadora con la Junta de Andalucía le rechazaban y le pedían que retirara el decreto de la privatización de la atención primaria, no lo retiraban. ¿Esto por qué se produce? Si se resistían a retirarlo. Esto se produce por las movilizaciones que ha habido. Esto se produce por la movilización de la sociedad civil, que pueden ser escasas, pero existía el temor de que fueran aumentando cada vez más. También no hay que ignorar el periodo electoral en el que estamos, pero claro, cuando sacaron el decreto también sabían que estábamos próximos a un decreto, o sea, a un periodo electoral. Y seguían adelante porque su intención es esa. Es que está claro que su concepción de la sanidad es que la sanidad pública debe tener un carácter meramente asistencial mínimo. El resto de la sanidad quiere que se explote, que se preste, que se negocie por empresas privadas. Y esa es su pretensión. Nadie hace un decreto si no tiene de verdad la intención esa. Pues bien, decía que esto nos tiene que dar cuando mínimo una dosis de ánimo, una dosis de que la lucha en todos los sentidos, la lucha que traemos por las pensiones, la lucha que traemos por las condiciones de vida de las personas mayores, entre ellas la atención sanitaria, las residencias de personas mayores. La lucha sirve. Lo que debe ser la lucha es mayoritaria. Lo que debe de ser la lucha es extenderse. Lo que no comprendemos es cómo hay gente sufriendo las mismas condiciones que nosotros, quejándose por todo igual que nosotros, y no es capaz de entender que uniendo esfuerzos conseguiremos que no nos deterioren los servicios públicos, que uniendo esfuerzos conseguiremos
la mejora de esas condiciones de las cuales nos estamos quejando en la tienda, en el comercio, en el bar, en la calle, con los vecinos, que no entienden que este es el camino cuando hay gente en una disputa que quiere hacer negocio con los servicios públicos y con la salud o con las pensiones o con las residencias privadas, quiere hacer negocio cuando nosotros, y se ha demostrado, entendemos, ahora que no se quiere hablar de justicia social, entendemos que la justicia social es una sanidad pública, universal, en igualdad de condiciones, que es lo que iguala a todo el mundo, no según la tarjeta de crédito y la cuenta bancaria que tiene, unos servicios mínimos, iguales para todo el mundo, que generan una sociedad justa y con justicia social. Ahora que decía que no se quiere hablar, parece que la justicia social no sé qué se puede tener en contra de la justicia social, pero bueno, entonces estaremos a favor de la injusticia social, digo yo. Bueno, eso son tribulaciones mías, vale. Pues decía, es importante este hecho que se ha producido el miércoles. Ojo, no hay que pasarlo como un trámite, porque tal vez hace 2 o 3 meses cuando se promulgó, el gobierno de Moreno Bonilla promulgó este decreto, tal vez no veíamos tan fácil o no veíamos tan próximo que eso se pudiera retirar, y se ha conseguido. Ya digo, es un primer paso, es como una especie de retención. Ahora falta que de verdad se pongan los medios. Primero, todo lo recogió en los acuerdos. No es la primera vez que, bueno, se firma un acuerdo y luego no se empieza a implementar las medidas, o se implementan escasamente o muy tibiamente. Y segundo, aún así ya decía, la cuestión de la atención sanitaria, la falta de profesionales en atención primaria, los retrasos en consultas de especialistas, los retrasos en pruebas diagnósticas, los retrasos en operaciones quirúrgicas no van a mejorar si no dotamos de recursos, si no creemos de verdad que la sanidad debe ser un pilar básico de la sociedad avanzada en la que estamos y en la que queremos cada día instalar más, porque es las aspiraciones que como seres humanos debemos de tener: calidad de vida, justicia social, igualdad para todos, por lo menos en las condiciones básicas, pilares básicos del estado del bienestar: pensiones, salud, dependencia. Y bueno, ahora si queréis, yo me callo, hablamos un poco, y si no, pues luego después hablamos de otras cuestiones. ¿Alguien que quiera hacer alguna valoración o algunos comentarios? Nadie. Bueno, pues el otro día estuvimos hablando, cuando estábamos ahí, simplemente hicimos un esbozo del tema de las elecciones, porque es un tema espinoso en el que nosotros como plataforma de pensionistas pues tenemos que caminar con la prudencia necesaria por una cuestión. Pues este movimiento surgió como un movimiento transversal de la sociedad, de personas que se unen en torno a objetivos comunes. En tanto que esos objetivos comunes y compartidos son el origen y el núcleo fundamental de las plataformas de pensionistas, este movimiento es transversal y en cuanto a opciones políticas somos conscientes, y además así debe ser, somos conscientes que cada uno tiene su preferencia y su opción política. Pero no debemos de resistirnos a una cuestión. Fijaros que estábamos hablando, viene la segunda parte, que era de la que quería hablar.
Fijaros que estamos hablando de una consecuencia ahora de movilizaciones y de lucha por la defensa de la sanidad pública andaluza. Pues en esta segunda parte yo quería hacer la reflexión. No tendría sentido que como plataforma de pensionistas pidamos el voto para ninguna opción política porque, ya digo, es respetable, lógico y legítimo que cada uno tiene su opción política. Lo que sí que no tiene sentido es que estemos luchando por defender unas condiciones de pensiones, de sanidad pública o de residencia, y ahora cuando se nos ponga en la urna, votemos a quien nos ha querido privatizar las pensiones, a quien nos quiere recortar las pensiones, a quien nos quiere privatizar la sanidad, a quien nos quiere recortar la sanidad, a quien nos quiere deteriorar la sanidad. No tenía sentido, y como plataforma sí podemos por lo menos decir que ni un voto, que lo ideal sería que ni un voto de nosotros, de nuestros familiares, de todas las personas a las que podamos extender nuestras explicaciones, ni un voto para aquellos que nos recortaron las pensiones, casi nos las congelaron, nos recortan la sanidad, y que además, en algunas ocasiones con declaraciones han dicho que si gobiernan otra vez vuelven a su sistema de pensiones y a su reforma de pensiones, o que vuelven a sus privatizaciones, que creen en eso. Está claro que todo el mundo no podemos pensar igual, y ellos ya han dicho en qué creen. Lo que no es lógico es que obtengan el voto de la gente a la que están deteriorando sus condiciones de vida. Eso es que no es entendible, y tenemos que decirlo como plataforma de pensionistas. No tiene sentido que nosotros vayamos a una movilización a Jaén, a Sevilla, y luego nos ponen la urna el domingo y echemos el voto a favor de los que nos están deteriorando las condiciones. Esa es la reflexión que yo quería hacer como plataforma de pensionistas. Más no podemos avanzar, ni debemos de avanzar. Digo, además, estoy totalmente convencido que nosotros como plataforma de pensionistas no debemos de avanzar más, ni pedir el voto a ninguna opción política. Por lo menos sí el voto hacia el voto contrario, o el no voto hacia las opciones contra las que hemos estado luchando y contra las consecuencias que hemos estado luchando. Eso es de coherencia, y hay que decirlo, y esta es la posición que debemos tener las plataformas de pensionistas. Solamente quería hacer esa reflexión. Si alguien quiere alguna intervención más. Hoy no estamos muy charlatanes. Hemos madrugado mucho. Bueno, déjale, Juan, déjale a José Valentín, que no lo ve, que está allí. No, yo ratificar evidentemente sus palabras. Yo creo que es importante que este tipo de foro sea un foro efectivamente plural, dentro que evidentemente, como muy bien has dicho, pues tenemos que decir, señores, estamos aquí defendiendo las pensiones y hay un partido que ya ha dicho que si gobierna va a retirar todo el sistema. Por lo tanto, claro que a qué cosas podemos decir que no, ¿no? No solo las pensiones, la sanidad, la educación, que también antes has mencionado, también quieren recortar. Por ejemplo, sabéis que hay un conflicto en un colegio de aquí que quieren quitar una unidad, mientras que somos la localidad de la provincia que más escuela privada tiene. Por razones históricas de cuando vino el boom de la población para las minas y eso, se llegaron a acuerdos con muchas escuelas privadas, y resulta que ahora que sobran plazas por la disminución de la población, se quitan las plazas de la enseñanza pública y se siguen quedando las plazas de la privada. Es decir, son muchas cosas las que hay para decir que, oye, a estas opciones políticas no voy. Al resto, efectivamente, como dices, es mejor que seamos un lugar de confluencia, donde estemos a gusto las personas de las distintas opciones, ¿no?
Y yo creo que tenemos que seguir así y que tenemos que ser exquisitos en ese asunto. Deciros que cuando pasen las elecciones, algunas personas de aquí queremos incluso hacer un foro de debate político que a lo mejor se llamase, todavía no hemos puesto nombre, ¿verdad, Juan? Pero algo así como Foro Democrático de Limares o foro, una cosa así, donde sea otro lugar de encuentro para que las personas que militamos en distintos sitios podamos tener lugares comunes donde ponernos de acuerdo en las ideas básicas para que avance un mundo más justo y más social. Así. Vale, como si alguien quiere decir algo más, si no, por abundar, como no se me ocurre otra cosa, el tema que ha sacado José Valentín de la educación. Abundar lo ha explicado muy bien. Se está barajando todos los años cuando se hacen las inscripciones de matrícula en los colegios, pues como hay descenso de natalidad, pues empiezan los ajustes de colegios en los que hay más solicitudes de matrícula, solicitudes menos. Lo que no es lógico, fijaros, es que siempre va la cuestión por el mismo camino. Lo que no es lógico es que la educación privada concertada se concibió como un complemento y se nos introdujo con la explicación de que por el boom, como dice José Valentín, por el boom de la natalidad, como hacían falta muchos colegios, pues bueno, que fuesen de iniciativa privada, la iniciativa privada los promovía y la iniciativa pública, a través del dinero público, se le subvencionaba, y de ahí surgió la privada concertada, pero surgió como un complemento, porque donde no pudiese llegar la enseñanza pública, se complementara con la enseñanza privada. Lo que no puede ser que cuando no es necesaria ya tantas plazas de enseñanza, la que sobre es la enseñanza pública. Y se debe de acometer con valentía desde los gobernantes. Se debe de acometer con valentía y decir, sobra una unidad en este colegio concertado. ¿Para qué quiero tantos colegios concertados en Linares, por ejemplo? En lugares donde hay exceso de colegios concertados. Pues sobra una unidad, sobra una línea en ese colegio concertado y se debe de acometer con valentía, porque si no estamos pervirtiendo una cuestión que se ha pervertido durante 40 años aquí en España, pero seguimos con la perversión de que lo que surgió como un complemento a la enseñanza pública se quede como la única enseñanza y vayamos lo mismo, vayamos cargándonos la enseñanza pública. Aquel complemento se pervirtió desde el principio porque vimos que los colegios privados concertados se concertaban nada más que en las grandes ciudades, nada más que en los sitios donde era muy fácil acumular un montón de alumnos en poco espacio físico y geográfico, en pocos bloques. Tenía un colegio concertado, y donde era difícil llevar la enseñanza, cuando hablábamos de servicios públicos, cuando hablábamos de sanidad pública, donde era difícil llevar la enseñanza, a los núcleos rurales, a la sierra, ahí no había ningún colegio privado concertado. ¿Dónde estaba la vocación de enseñanza de los colegios privados concertados? Ahí tenía que llevarlo con sus recursos, la enseñanza pública, con los impuestos de todos los andaluces, con los impuestos de todos los españoles. Ahí tenía que estar la enseñanza pública. Por eso lo de reforzar los servicios públicos, por eso cuando hablamos de justicia social, ¿dónde están los colegios y las iniciativas privadas y las congregaciones que ponen colegios privados? ¿Dónde están en los municipios y las aldeas de 100 habitantes? ¿Dónde están? ¿Conocéis alguno? ¿Conocéis alguno que haya ido allí? ¿Quién ha llevado la enseñanza allí para darle igualdad a todos los ciudadanos? La iniciativa pública, con el dinero público y con los impuestos públicos, con los impuestos de todos los ciudadanos. Esas son las enseñanzas que tenemos que aprender. Y esas son las enseñanzas de lo que tenemos que defender. Y esas son las enseñanzas, ligándolo otra vez con la última parte que había dicho de las votaciones, esas son las enseñanzas de quien no está defendiendo los intereses de las mayorías y la igualdad de las mayorías de la ciudadanía y de los ciudadanos. En eso es lo que tenemos que pensar. ¿Alguna cuestión más? Bueno, hoy estamos fríos, no ha venido Antonio Martínez Lara tampoco.
Bueno, pues si no hay nada más, además este tema yo sé que es muy sensible para muchos de vosotros que habéis sido enseñantes, y Antonio Martínez Lara se lo toma también muy a pecho. Bueno, que si no hay nada más, no nos extendemos más. El próximo lunes, también a las 10 de la mañana, aquí nos vemos. La próxima concentración. Bueno, déjale a Juan Rivas, déjale a Juan Cobo. Juan Rubio, perdón. Hola, buenos días. Por Juan Cobo, precisamente te iba a preguntar. Parece que me estaba averiguando lo que te iba a decir. Y es el escrito ese que apareció ayer en la asociación. En los WhatsApp de la asociación se pusieron ayer dos documentos, uno de Juan Cobo, bueno, era de Juan Cobo los dos, pidiendo a la Seguridad Social una información sobre las cuentas y la fiscalización de esas cuentas de la Seguridad Social, un escrito al Ministerio. Vamos, digo Juan Cobo porque es el presidente de la asociación de la que tenemos de las pensiones andaluzas, de la defensa de las pensiones públicas y la seguridad social. Veo que lo que pide realmente es el tema de las cuentas y el tema de la fiscalización y de los presupuestos, la ejecución de los presupuestos, además desde un periodo bastante amplio, desde 1977 hasta 2021. Son 50 años prácticamente. Y lo que pensé es si esto es el primer paso para exigir después vía judicial la ejecución de aquel acuerdo que hay del diciembre de 2021, creo que era, ¿no? De que aquello de que en 6 meses y tenía que estar hecha la auditoría de toda esa historia, si sabes algo. La pregunta es si hay algo de eso, de que esto va a ser un primer paso para después decir, bueno, como no nos vaya a dar respuesta a este tipo de historias, vamos a ver si la auditoría, que ya la había acordado y que se han cumplido los plazos, se han pasado los plazos, la asociación va a iniciar algún proceso judicial, porque de alguna manera era un tema que habíamos utilizado sobre todo como fundamento para crear la asociación, uno de los argumentos. Eso es una pregunta. Y ahora, entrando otra vez sobre el tema que habéis estado hablando de los servicios públicos, tanto de educación como sanidad, yo creo que teníamos que levantar un poco la vista y ver lo que está ocurriendo en las últimas décadas en este país. Porque efectivamente se empezó como habéis explicado muy bien los dos, con la educación. La educación, cuando Felipe González, en los primeros años del Partido Socialista gobernando, la educación pública entendíamos que era mayoritaria, había educación concertada, pero se potenció bastante como subsidiaria de la educación pública. Es decir, se entendía que el sistema público era el que tendría que atender a la mayor parte de la población, y allí donde no llegara la educación pública, pues bueno, se podía ayudar de los centros que ya estaban creados, o centros de nueva creación, centros concertados, pero como segunda vía, diríamos, como segunda vía. ¿Y qué ha pasado en estas décadas? Pues que se ha invertido el orden. Ahora mismo la educación pública se está planteando como subsidiaria de la educación concertada. Y por eso es lo que justifica lo que había estado diciendo. Eso es lo que justifica que en lugar de cerrar aulas de un sistema concertado, de un sistema privado concertado, que ya no se necesita como se necesitaban en aquellos tiempos, pues lo que se hace es que suprimen de la escuela pública. Con eso llegará un tiempo que, si no hay movilizaciones tampoco en este terreno, pues llegará un tiempo en que pueda llegar a desaparecer o pueda quedarse básicamente como gueto en determinadas localidades y en determinados barrios, ¿no? Pero esto mismo es lo que estamos viendo en la sanidad, porque en aquella época se hablaba de la sanidad y se ponía el ejemplo de la sanidad española como ejemplo para el mundo. Y se decía que era, si no el mejor, entre los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y sin embargo estamos viendo efectivamente que la tendencia es a la privatización, siempre que se ha podido y se ha creado un nuevo hospital, pues se ha dado también a la iniciativa privada, se han metido iniciativas privadas, se han metido sociedades y empresas privadas,
Y esto es la historia que vamos teniendo. Entonces yo, con respecto al tema del acuerdo, que ha explicado también al principio, soy un poco escéptico porque no creo que vayan a dar muchos pasos atrás. En ese acuerdo no veo que haya una temporalización, sino un compromiso temporal de esos acuerdos. Es decir, hay una serie de acuerdos que sí, que muy bien, pero no podemos olvidar de que las mareas blancas llevan ya muchos años moviéndose, y da la casualidad de que el acuerdo se firma en campaña electoral, en la primera semana de la campaña electoral, para evitar más ruido, ruido que por otra parte la propia consejería, si es para crear ruido contra el gobierno de coalición, el gobierno de la nación, si le interesa, como pasa con Doñana o como pasa con Trebujena, ¿no? Como eso es confrontación con el gobierno central, eso desde la propia Junta de Andalucía se propicia, ¿no? Y sus medios de comunicación, sus altavoces, ¿no? Voy con los funcionarios de justicia a convocar una mesa sectorial, la Junta de Andalucía, para ver si nos mete por vereda. Bueno, pues no solamente educación, no solamente sanidad, sino que aquí hemos estado debatiendo también en el tema de las pensiones lo mismo, el tema de las privatizaciones. Cuando hablamos del sistema de empresa, ¿de qué se trata? Pues se trata de ir quitando recursos del sistema público y traspasándolos a sistemas privados, porque eso lo van a gestionar después los bancos y fondos de inversión. Es decir, por eso decía que levantemos un poco la mirada, que no solamente el tema de sanidad, que en los últimos años, por iniciativa además de la Unión Europea, pues lo que estamos haciendo es derivando hacia los sistemas privados todo lo que antes hemos considerado como sistema público, que era bueno, que por supuesto era mejorable, pero que tenemos que seguir defendiendo y pensando que no es solamente esto que le afecta a uno de los servicios públicos, no, le va a afectar a todos los servicios públicos, de tal manera que, como decía muy bien Ildefonso, si no estamos atentos, y como decía el mismo escrito, ¿no?, de la plataforma esta de las mareas, hay que estar atentos, hay que estar organizados, hay que estar movilizados y decir que realmente no nos desmantelen el estado del bienestar, que es de definitiva de lo que se trata, ¿no? Sí, sí, da igual el orden. Es que va a ser breve. En lo que ha dicho Juan es muy importante. Está la asociación, ¿os acordáis que hablamos en alguna ocasión? Muchos de nosotros pertenecemos a ella, la Asociación para Defensa del Sistema. Y la justificación que se daba a esa asociación es que cuando la justificación que tiene, la única es tener una personalidad jurídica por si en alguna ocasión era necesario, además de defender en las calles con movilizaciones los sistemas públicos de pensiones, llevar alguna cuestión a la justicia. Para eso no te vale con ser una plataforma de pensionistas, tienes que tener una entidad jurídica con su CIC, con toda su historia. Está hablando en concreto de esa iniciativa de pedirle al gobierno como primera medida, pedirle explicaciones sobre esa fiscalización de cuentas. Pregunta, se supone que será como primer paso. Te tengo que contestar, no pude estar en la reunión y supongo que es cumpliendo con esa cuestión de primer paso, y según la contestación del gobierno, que tiene que dar contestación oficial por el principio de transparencia de las administraciones, tiene que dar contestación oficial, según la contestación del gobierno, supongo que se prepara el camino por si hay que hacer alguna defensa jurídica de esa cuestión. ¿Por qué? Porque si es ley, si es que el razonamiento es muy simple, si es ley, ¿por qué no se cumple? Si es una ley, ¿por qué no se cumple? Nos sacó, ¿os acordáis que estuvimos hablando hace 3 o 4 semanas? Nos sacó hace poco una nota del Ministerio de Seguridad Social, el ministro Escrivá, diciendo, desde el Ministerio se cifra en 145.000 millones, ya hablaba de otra cantidad, 145.000 millones la deuda que tiene el Estado por los gastos que asumió la Seguridad Social que no le correspondían y eran gastos del Estado. Los cifra sin tener en cuenta muchos de esos gastos impropios, hay muchos que los ha ignorado,
y además lo cifra en una fecha que no son las que recoge la ley. La ley habla desde 1967 hasta 2019. En ese escrito de la asociación se le pide hasta 2021, porque 2019 lo pusieron en la ley porque era el último año que había cerrado de cuentas de seguridad social. Pero ha avanzado el tiempo hasta el tiempo que llegue. Decía, perdón, me he perdido. Me he perdido en el razonamiento. Decía, la ley recoge eso. Primer paso. El ministro Escrivá decía y lo cifraba desde su ministerio en 145.000 millones. Pero, ¿y cómo sabemos si no son más? Se ha hecho lo que en realidad recoge la ley. Se ha hecho una auditoría. No se ha hecho una auditoría. Como la ley lo recoge, el primer paso es, y supongo que será, luego nos enteraremos mejor y consultaré. No pude estar en la reunión, no sé los detalles. Nada más que eso. Y bueno, con respecto a lo otro, ahora Pepe ya que hable. Bueno, recordar, que ya lo he dicho aquí varias veces, muchas veces, que las cuentas del Estado se auditan todos los años. Y cuando se auditan, pues se audita todo. Se audita desde los gastos de militares a los gastos de la enseñanza y a los gastos de la seguridad social. Se audita. Es decir, volver a pedir auditoría sobre auditoría, pues está muy bien como banderín de enganche para mareas perdidas, pero poca cosa más. Ya sabemos las cifras, las sabemos. ¿Y por qué las sabemos? Porque se han auditado todos los años las cuentas de la seguridad social. Entonces, bueno, muy bien. Ahora vamos por lo siguiente. Yo me he educado desde muy pequeñito, con la enseñanza religiosa. Aquí hablamos de enseñanza privada, por no decir enseñanza religiosa, porque también quiero decir que los colegios realmente privados, de empresas privadas, que no son religiosos, que son negocios de la enseñanza, esos no necesitan para nada una subvención ni concierto. Esos viven muy bien porque cobran a millón la matrícula y además le dan mucho pisto a los alumnos. Y las gentes con dinero mandan a sus hijos allí, se gastan un pastón en que les den al final un título y no necesitan ningún tipo de convenio. ¿Qué pasa? En tiempos de Franco, la enseñanza pública era una enseñanza con unas características bastante malas, por no decir pésimas. Las escuelas públicas pues estaban abandonadas de la mano de Dios y bueno, pues daban la educación que daban. Los colegios religiosos pues tenían su división de gratuitos, donde acogían a gente que no podía pagarse sus estudios y bueno, pues así de alguna manera salvaban la cara. Y luego tenían pues la división de pago, donde las familias que tenían posibilidades pues educaban a sus hijos. Esa situación aguantó hasta, como ha dicho muy bien Juan Rubio, hasta que Felipe González ganó las elecciones, bueno, el Partido Socialista ganó las elecciones, y entonces las cosas cambiaron porque se empezó a dignificar la enseñanza pública, se empezó a dotar, se empezó a tomar en serio, y entonces, claro, en aquellos tiempos era necesario no prescindir de un plumazo de una enseñanza que hasta ese momento era la que había estado responsabilizándose de la formación, hasta que la enseñanza pública adquiriera un nivel, digamos que digno y respetable. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que lo que no ha perdido nunca, por mucho que nos hemos empeñado y por mucho que los gobiernos, principalmente gobiernos de izquierda, lo han intentado, es eliminar ese
esa marca que tiene la enseñanza pública de enseñanza de segunda categoría y la enseñanza religiosa y privada de enseñanza de justo. De modo y manera que ahora mismo hay en colegios religiosos muchas personas que hacen el esfuerzo de llevar a su hijo y que tiemblan ante la posibilidad de que se pierda el concierto, porque al contrario de lo que se puede pensar, los colegios religiosos no son gratuitos, porque cobran unas tasas por una serie de cosas distintas de lo que es la enseñanza gratuita que se tiene en los colegios públicos. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta, y aquí ya me quito un poco de echarle la culpa a todos, a los políticos y a los gobiernos, y vamos a mirarnos nosotros, vamos a mirarnos que los que más gritan cuando se amenazan con suprimir unidades de colegios privados o religiosos o de suprimir conciertos son los padres, porque ellos cómo van a dejar de llevar a sus niños a esos colegios y ponerlos en la pública. Y ahora, sanidad. No creo que me equivoque, a lo mejor me quedo corto, si no es más del 80% de los funcionarios públicos que tenemos la posibilidad de escoger el tipo de sanidad al que nos inscribimos, que cogen las empresas privadas, Asisa, Adesla y tal. No tienen que pedir turno, van por la tarde, llevan su talonario y tal. Yo, desde que soy funcionario, estoy adscrito a la sanidad pública, al INSS, ¿vale? Nunca he estado ni en Adesla, ni en Asisa, ni en pollas fritas, pero he comprobado que todos mis compañeros estaban, el que no era Adesla estaba en Asisa, el que no era Asisa. Entonces, vamos a ser un poquito coherentes de que ahora, cuando ya ahora nos acordamos de las cebollas de cuando hemos estado consumiendo la sanidad privada durante el tiempo que hemos tenido opción de utilizarla. Ahora todos queremos mucho a la seguridad social, pero no es eso lo que nos dice la realidad de los hechos. Entonces, conclusión de todo, el mercado, ya lo dije una vez, el mercado, me dice, habla de Europa, pues vamos a hablar de Europa y de España, el mercado. Aquí lo que manda es el mercado, y el mercado dice que si hay una inversión hecha, no se puede desechar. Y entonces, si hay una serie de centros que tienen una inversión hecha y que está ahí, pues no se puede desechar. El Estado sí las puede desechar. ¿Por qué? Porque así se adelgaza el gasto y se puede utilizar para otras cosas pues más bonitas, como mejorar todo el parque armamentístico que lo tenemos muy abandonado, y hacer autovías y yo que sé qué leche, pero el mercado está ahí. Dice, ¿para qué? Ahora se ha invertido, efectivamente, se ha invertido la tendencia. ¿Para qué vamos a utilizar la enseñanza pública si tenemos una oferta de enseñanza privada tan buenísima que hasta los usuarios por muy quedosos que sean, les gusta tener a sus nenes en esa enseñanza? Pues ya está. Entonces, pues como hemos caído en esa lógica, en esa dinámica, y como lo que nos gusta es que el Estado continuamente esté invirtiendo en cosas, pues qué más nos da que invierta que una y que otra. Entonces, bueno, pues vamos a ver
vamos a empezar a ver cada uno de nosotros, hasta qué punto está siendo cómplice de que el cerdito vaya engordando. Vamos a ir pensando en eso. Bueno, Juan, déjale a José Valentín, me parece que quería decir. Bueno, yo no sé si alguna de las cuestiones que ha dicho Pepe son un poco para provocar conciencias. A mí me encanta siempre que interviene porque amplía los modos de ver los problemas y amplía además de que las cosas no son blancas ni negras ni tal, sino que hay grises. A pesar de eso yo creo que sí que hay dos cosas que sí podemos decir. Por un lado, ¿por qué las auditorías? Es verdad que todas las cuentas de la administración tienen la auditoría de la tesorería del Estado, pero no es una auditoría de si me gasto 5, si tengo un justificante de haber pagado esos 5, pero no si era de acuerdo el pagar o no. De hecho, a pesar de las auditorías, pues se han hecho autopistas que no van a ninguna parte, aeropuertos que no tienen aviones y cosas de esas. Es decir, la auditoría solo es que si dice que si de caja salen 5 euros, tengo una facturita de 5 euros, pero no dicen si el gasto es adecuado. Y nosotros insistimos, nos ponemos un poco plastas con los temas de la auditoría para las pensiones, porque sabemos que es una carga política, no es solo, nosotros no estamos buscando que seguramente alguien saldrá, pero no estamos buscando a nadie que se haya metido 5 euros en el bolsillo, estamos buscando la finalidad política de demostrar que las pensiones son sostenibles y que si no hay dinero en la seguridad social es porque se han pagado cosas como rescatar a los bancos en parte que no correspondían a los presupuestos y por eso es muy importante. Entonces es verdad que hay auditorías, pero no esas auditorías, y esa es la que exigimos, y esos son los datos que queremos que se pongan públicos, no solamente que nos digan, uy, hemos echado estas cuentas. Sobre lo demás, yo creo que, hombre, tiene razón en casi todo lo que ha dicho, pero siempre hay un principio fundamental básico. Sobre la calidad, yo creo que la calidad en este momento de la enseñanza privada es tan buena o más que de la enseñanza pública, tan buena o más que la enseñanza privada, porque tiene buenos profesores que lo pueden atestiguar, porque suelen tener buenas instalaciones que se puede hacer. Y incluso en el mundo universitario, como tú sabes, pues tiene mucho más prestigio un título concedido en una universidad pública que en las universidades privadas, donde a veces hay datos que casi los regalan los títulos para que así los torpes puedan tener su título de licenciado. Por lo demás, me parece que has hecho una buena reflexión, pero sí que tiene que haber algo que ya ha dicho Juan antes, me parece, o Ildefonso, y es que nosotros lo que defendemos es que haya un suelo de garantías en educación, en sanidad, donde todo el mundo pueda acceder en buenas condiciones, tener buena educación, buena sanidad. Y eso solo se puede dar con el dinero público. Por lo tanto, el dinero público vaya a la escuela pública y construyas eso antes de darlo a la otra, porque es una cosa que has dicho con mucha razón, que luego siempre surgen pues gastos de tasas, el uniforme que no sé qué o no sé cuánto, y una serie de cosas que mantienen esa diferencia, que es verdad que dicen que a la gente le gusta que su niña vaya con el uniforme o su niño vaya con el uniforme. Y por eso yo creo que seguimos defendiendo a los públicos. Oye, y yo estoy encantado de haber tenido una educación en los salesianos de Atocha, pero bueno, esa es otra idea. Perdón, sí, nada. simplemente aclarar, yo en ningún momento, José Valentín, he hablado de calidad. Estamos hablando de que, porque yo, como tú muy bien has sabido intuir, intento provocar porque está muy bien que nos digan lo que queremos oír, pero también está bien que nos digan lo que no queremos oír, ¿vale? Entonces, la calidad, por supuestísimo. Además de haberme educado en la enseñanza en los salesianos de Úbeda, pues he sido profesor de la enseñanza pública honradísimo durante toda mi carrera docente. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Apoyo eso que dices, ¿no? Pero también sí que lo que quería era un poco matizar el tema de la auditoría. Efectivamente, pero también la auditoría no pensemos que son el bálsamo de Fierabrás.
Una auditoría es simplemente ir a las cuentas y ver que todos los gastos que se han incurrido están justificados. Y también darse cuenta nosotros de que el gobierno de el señor Rajoy, antes de sacar de la Seguridad Social 60.000 millones de euros, creo que eran 60.000 millones, pues cambió la ley que limitaba la cantidad que el gobierno de forma puntual podía coger de los fondos de la Seguridad Social. Entonces hizo la nueva ley de los trabajadores, que estamos esperando que ya alguien le meta mano de una puñetera vez, pero de verdad, y aprovechó esa ley para legalizar el hecho de que se sacaban 60.000 euros. Entonces, en el momento que esa ley está, pues no hay auditoría, ni la que proponemos nosotros, ni la que propone el Tribunal de Estrasburgo, ni nada que pueda dinamitar esa decisión que tomó el gobierno en su momento. Entonces, por eso lo digo, que una auditoría no es ni más ni menos que, como ha dicho José Valentín acertadísimamente, garantizar que los ingresos coinciden con los gastos y que los gastos están justificados todos con las correspondientes facturas. Nada más. Sobre los gastos y usos indebidos de la Seguridad Social, sus bienes y sus inmuebles, estamos perfectamente informados. No necesitamos ningún auditor que nos lo diga, porque lo sabemos, y además los gobiernos no tienen empacho en reconocerlo. Entonces el sistema no es estar mareando la perdiz con esto y que el gobierno nos la siga mareando con lo otro. Sí, lo vamos a hacer, no os preocupéis, que tal, a ver si ganamos con más holgura y tal, sino presionar para que de una puñetera vez los bienes inmuebles de la Seguridad Social se dediquen a la Seguridad Social, o si no, se cobre unas pingües cantidades por el alquiler de ellos, y que el dinero de Seguridad Social pues en la parte en que ha sido esquilmado, pues que sea repuesto. Pero ya os digo que eso no lo consigue la auditoría, eso lo conseguimos nosotros con un par de narices y punto. Yo sí quería decir una cuestión que ya la ha avanzado José Valentín. No puedo estar de acuerdo con Pepe en lo de la auditoría por una cuestión. Hay un matiz. Siendo cierto todo lo que dice de la auditoría, el matiz es político, el matiz no es técnico. Es que la auditoría tiene dos partes, una parte técnica y una parte política. Cuando se estuvieron dedicando cantidades de las cotizaciones de los trabajadores, cuando se estuvieron dedicando, por ejemplo, incluso a atenciones sanitarias, pero cuando se estuvieron dedicando a todas estas cuestiones que decimos muchas veces, promoción del empleo en contratos, fomentando, bonificando las cotizaciones de contratos de autónomos, de esto, de lo otro, promoción de la natalidad. Cuando se estuvo dedicando todo ese dinero, la auditoría no te va a decir que eso era legal, que no era legal. La auditoría entra en la cuestión técnica, como muy bien has dicho. El matiz es político. El matiz político, que hay que reconocerlo y tenemos que de verdad darnos cuenta. El matiz político lo han conseguido los movimientos de pensionistas. El matiz político lo introdujimos los movimientos de pensionistas, y es llegar y decir, vale, la auditoría, el Ministerio de Hacienda todos los años tiene que auditar a todos los ministerios cómo gastan el dinero, incluso también el cumplimiento, no solo que corresponda de verdad con lo gastado, sino el cumplimiento de lo presupuestado. Yo presupuesté esto, he gastado esto, se me ha quedado esta cantidad sin gastar y no sé qué. Esa es la cuestión técnica de la auditoría.
La cuestión política se introdujo por los movimientos de pensionistas, cuando desde el principio se dijo que desde la seguridad social se estaban destinando dinero de las cotizaciones para pagar otras cuestiones que no eran, que se tenían que asumir desde el Estado. Y ha costado mucho trabajo convencer a los gobernantes de que esas cuestiones se tenían que asumir por parte del Estado. Nadie le puede decir ahora, de acuerdo contigo en que nadie le puede decir ahora a los gobiernos que nos han precedido a todos, oye, cometiste una ilegalidad y por ello te van a caer las cuestiones penales que correspondan. No, lo estaban gastando porque en aquel momento lo podían gastar. Se introduce el matiz político. Ojo, no me puedes decir que la seguridad social no tiene dinero para pagar las pensiones cuando tú mismo, gobernante, a la vez estaba destinando dinero de las cotizaciones a otros gastos que no eran pensiones. Ese es el matiz político y lo hemos logrado introducir. Y no debemos de dejar pasar, cuando ya se introdució en la ley, dejarlo pasar y decir que la auditoría, porque la auditoría no va a consistir en decir, cuando tú dijiste que iba a bonificar 1000 contratos de autónomos, vamos a ver si es verdad que bonificaste 1000 o bonificaste 500. Esa auditoría que está reflejada en la ley es distinta. Es una auditoría que diga, vamos a enumerar los gastos, los grupos de gastos, que no correspondían a la seguridad social, sino que correspondían a los presupuestos generales del Estado. Vamos a enumerar los grupos de gastos. Eso es lo primero, y nos vamos a poner de acuerdo en los grupos de gastos que no correspondían. Complemento a mínimo, fomento de natalidad, no sé qué. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué debes de hacer? Te vas si te tienes que ir a los datos que ya están auditados, pero te vas a los datos que ya están auditados, que nunca antes lo había hecho, porque ese matiz se ha introducido nuevo. Te vas y en estos apartados me dice en 1969 cuánto se destinó, en 1970 cuánto se destinó a estos apartados. Y vamos a cuantificarlo, es distinto, es un matiz totalmente distinto, de acuerdo contigo en parte de lo que decía de la auditoría, pero no en que es la misma auditoría, es totalmente distinta, y no, por supuesto, en que no es importante, es lo más importante ahora mismo para ofrecer credibilidad sobre la suficiencia de los recursos que tiene la seguridad social para hacer frente a sus compromisos de pensiones. Es importantísimo, entonces no puedo estar de acuerdo en eso. Yo añadiría una cosa, y es que no se ha dicho todavía, el por qué se exige la auditoría. Era porque llevamos muchos años oyendo hablar precisamente de la insostenibilidad del sistema de pensiones. Es decir, nosotros lo que queremos es que se demuestre que el sistema es sostenible. Y para que se demuestre que el sistema es sostenible, hemos defendido la auditoría, porque en la auditoría es donde se tienen que detectar todos los gastos impropios, que tampoco ha salido, todos los gastos impropios que se están pagando con las cotizaciones. Esas son las dos claves. La primera clave es que queremos que se demuestre si es sostenible o no. Y para eso es necesario una auditoría que sea capaz de separar los gastos impropios de los gastos propios de la seguridad social. Sí, Pepe. Bueno, lo primero que me escuche, me oigas, pero que me escuche, porque lo último que he dicho es que la solución no está en la auditoría, la solución no está en que le echemos narices y nos tiremos a la calle, la solución política, como tú la llamas. O sea que, evidentemente, en la plataforma, las soluciones políticas están introducidas hace muchísimo tiempo. Por eso están las manifestaciones, por eso están las huelgas, por eso están los paros, por eso están los plantones. Entonces, yo entiendo que la otra auditoría más es seguir el juego. Nos van a seguir mareando. ¿Entiendes? Porque, perdona. Es que no es otra auditoría nada más, es distinta. No, es distinta. Tú vas ahora mismo y le dices a un auditor, oye, audítame la auditoría. Y el tío dirá, esto está bien, esto que ocurre. ¿Por qué? Porque, perdona, hay un delito que se llama prevaricación,
que consiste en gastar cosas para una cosa que estaban presupuestadas para otra. Entonces, a eso no es una cuestión política, es una cuestión penal. Todo el mundo sabe que se ha hecho. No hay ninguna fiscalía que haya actuado de oficio, ni ningún juez campeador que haya dicho a por ello, nada, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues yo, ¿qué te digo? Que a mí me importa, que no me importa. He estado aquí oyendo esto de la auditoría desde hace varios años y me parece muy bien, pero que creo que estoy en la obligación de poner de manifiesto que me parece que eso es escupir al cielo. Punto. Ahora, la cuestión, ¿es sostenible el sistema de la seguridad social? Tanto si es sostenible como si no es sostenible, hay un artículo de la Constitución que traía yo en mi camiseta, que decía que eso de cuestionarse la sostenibilidad de la seguridad social era como poco anticonstitucional, porque la Constitución consagra que todos tienen derecho a una pensión digna y si esa pensión no alcanza con lo que cada uno ha aportado para ella, el Estado viene obligado a complementarlo hasta que se cubra. Y eso está en la Constitución. Eso no es el programa de un Locachi que un día ganó unas elecciones y dijo yo, no, eso está en la Constitución. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es que se cumpla la Constitución. Ahora está de moda entre los políticos el constitucionalismo. Son todos muy constitucionalistas. Pues venga, vamos. Y no hay que esperar tanto que ahora no hagan a que se cumpla la Constitución. Y lo que tenemos es que tatuárnoslo todos aquí en el brazo del artículo y a quien nos quiera oír dice, toma, léelo. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué piensas que...? Porque el artículo no admite, es muy concreto y muy conciso. Entonces, que estemos ahora mismo planteándonos todavía entrar en el juego, en el gancho que nos han tirado, de si es o no es rentable la seguridad social. La seguridad social por la Constitución es absolutamente rentable. ¿Por qué? Porque lo que falte lo tiene que poner el gobierno. No quitarlo como ha hecho hasta ahora, sino ponerlo. Entonces, pues yo ¿qué queréis que os diga? A lo mejor que soy muy ingenuo, creo todavía en las cosas y ya está. Nada, ya no... Bueno, si alguien quiere decir algo, déjale a Virgilia. No me había dado cuenta, Virgilia. Perdona. Oye, yo creo que os falta decir que si tuviéramos un sistema judicial democrático y con el pueblo, a lo mejor parte de lo que estamos diciendo estaba solucionado. Yo solo dos pinceladas porque el tema también es fuerte, la enseñanza. Juan Rubio ha partido de una premisa que es muy cierta y yo creo que para la enseñanza tenemos que partir de ahí. Al principio la concertada era un servicio a la ciudadanía. Entonces, han entrado fundaciones, como han entrado en la sanidad, en todo, que les importa un pimiento si los de abajo estamos educados, no educados, les importa, porque les importa esto. Y hubo un gobierno, allá por el año 96, 97 y 2000, que se acercó mucho a la concertada. Le concedió muchos favores en sentido político. ¿Y qué pasa? Pues que ahí era un nido de votos que se los llevaban para ellos. Entonces yo creo que para estudiar este tema, que es muy fuerte, tenemos que partir del fundamento de abajo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Y como esto es muy largo, creo que lo tendremos que ir pensando. Porque realmente, tanto universidades privadas, ¿por qué proliferan tanto? Porque hay muchos intereses económicos y entonces ahí el Estado ha sido muy débil, dándole favores en esos años y luego lo que vino después, que fue muy débil y se lo tragaron por lo que fuera, que creo que ese tema hay que estudiarlo mucho también. Así que bueno, que como tenemos muchas cosas hay que seguir. Bueno, gracias.
seguimos manteniendo la discrepancia sobre la auditoría, Pepe, luego... pero que es legítimo, cada uno tiene su postura.